Bienvenidos a la segunda sesión del curso de Biología Ambiental. El día de hoy veremos el tema de la vida en la Tierra y los seres vivos. Al finalizar la sesión, el alumno reconoce los niveles de organización, características y clasificación de los seres vivos. Temario. El día de hoy veremos la vida en la Tierra y algunas teorías que sostienen la existencia o el origen de la vida en la Tierra. Luego veremos los niveles de organización, características y clasificación de los seres vivos. Observemos el siguiente paisaje. ¿Todos los elementos de la fotografía son considerados organismos vivos? ¿Qué existió primero, los cerros o las plantas? ¿Hay seres humanos y animales? ¿Cómo se originó la vida? A continuación, veamos las características de la Tierra que permiten la existencia de la vida en el planeta.
Tema 1. Teorías que explican el origen de la vida. Los escritos de Aristóteles entre los años 384 y 322 a.C. mencionan el neuma, un tipo de materia divina que supuestamente constituye la vida animal. Se pensaba que entre los animales superiores, el aliento de la vida se pasaba a los descendientes a través de la reproducción. Sin embargo, Aristóteles pensaba que algunas criaturas como los insectos, ostras, etc., aparecían espontáneamente, sin derivar de otra criatura viviente. Este concepto es conocido como generación espontánea. La idea de generación espontánea también está presente en escritos de China, India, Babilonia y Egipto, así como también en escritos de autores como Helmont, Harvey, Bacon, Descartes, Buffon y Lamarck. De esta manera, la generación espontánea es una antigua teoría biológica que sostenía que podía surgir vida animal y vegetal de forma espontánea a partir de materia inerte, barro o estiércol, sin sufrir ningún tipo de proceso previo, simplemente aparecía. La teoría de la generación espontánea fue desaprobada por un experimento de laboratorio realizado por Louis Pasteur. Gracias a este experimento, la idea fue desterrada del pensamiento científico y a partir de entonces se aceptó la forma general de principio que decía que todo ser procede de un ser vivo. El experimento de Pasteur consistía en colocar caldo en un matraz. Luego, el pico de la botella era doblado al calor. Se hervía ese caldo y los polvos y el microbio quedaban retenidos en el pico curvo de la botella. El matraz ya no estaba de manera vertical, de tal manera que el caldo permanecía limpio, sin microorganismos. Pero una vez que se inclinaba la botella, se contaminaba con los microbios retenidos en el pico de esta, de tal manera que el caldo quedaba con microorganismos. Una de las teorías más aceptadas respecto al origen de la vida es el origen químico, tal como su nombre. Una de las teorías más aceptadas respecto al origen de la vida es el origen químico. Tal como su nombre lo indica, esta teoría propone que primero se sintetizaron las moléculas de la vida, es decir, las proteínas, a partir de los aminoácidos. Al inicio, Charles Darwin pensó que un charco de sopa primitiva que contenía amonio, sales de fósforo, luz, calor y electricidad, es decir, elementos sin vida, pudo haber creado las proteínas que se transformaron luego en compuestos más complejos, que finalmente derivaron en organismos vivos, es decir, a partir de materia sin vida se crearon organismos vivos, pero no tal como lo decía la teoría inicial de la generación espontánea, sino más bien se creaban organismos vivos a partir de moléculas que son parte de la vida. La extensión de la evolución hacia el mundo molecular solo se desarrolló a partir de Alexander Ivanovich Oparin. Él trató de entender el origen de la vida como parte de reacciones químicas en la Tierra prebiótica, es decir, antes de que existiera la vida. Los aminoácidos son cruciales para la vida, eso es muy sabido. En la actualidad también se sabe que estos aminoácidos son producidos en la célula. Sin embargo, para el surgimiento de la vida, la teoría propone que los aminoácidos debieron ser producidos a partir de procesos sin vida o abióticos, es decir, a partir de materia inorgánica. La propuesta de Oparin junto a Haldane fue que los aminoácidos se sintetizaron a partir de moléculas simples carbonadas.
en una atmósfera sin oxígeno, es decir, una atmósfera reductora. Fue así que en 1950, Urey argumentó que la atmósfera terrestre en sus orígenes era similar a la de los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los cuales presentan una atmósfera rica en amonio, metano e hidrógeno. De esta manera, Urey motivó a su alumno Miller con mucho entusiasmo, además de conocer la posición de París sobre el origen abiótico de los aminoácidos. Urey y Miller montaron un experimento en el cual replicaron las condiciones de la atmósfera terrestre desde hace millones de años. En una cámara de amonio, metano e hidrógeno, aplicaron descargas eléctricas logrando sintetizar aminoácidos. El resultado fue espectacular y abrió nuevos horizontes para entender los orígenes de la vida. Sin embargo, esta teoría presenta dos errores. Uno, la Tierra nunca presentó una atmósfera completamente reductora. Y dos, no se pudieron sintetizar compuestos más complejos distintos a los aminoácidos. Oparin y Haldane proponen además la formación de protocélulas, es decir, células primitivas, a partir de las moléculas formadas en la sopa primordial. ¿Cómo ocurre esto? Ellos proponen que los aminoácidos resultantes de esa tierra inicial donde había materia inorgánica forman macromoléculas, es decir, proteínas, es decir, aminoácidos que forman proteínas, que luego se agrupan a manera de burbuja dentro de la cual pueden llevarse a cabo procesos metabólicos incipientes, como la replicación. El científico Fox logró obtener microesferas proteinoides calentando una mezcla de aminoácidos a 180 grados Celsius y luego enfriándolos en agua. Entonces, la teoría de los coadsorbados indica que estas son burbujas lipídicas de doble capa que se asemejan a la membrana celular, es decir, que podrían haber tenido la capacidad de absorber y asimilar compuestos orgánicos. Por otro lado, del análisis de meteoritos realizado por Berzelius, se mostró la existencia de compuestos orgánicos en el espacio. Basado en esto, el físico y químico Arrhenius sugirió que, más allá de compuestos orgánicos, la vida se pudo haber originado en el espacio y haber sido transportada a la Tierra mediante los meteoritos. A esta teoría se le conoce como panspermia. ¿En base a qué se surge esta teoría? Pues bien, se encontró una evidencia en el meteorito ALH 84001 hallado en la Antártida en 1984. Se dice que en él se encontraron compuestos orgánicos. ¿Acaso serán fósiles de alguna antigua bacteria? Pero, ¿cuándo se originó la vida en la Tierra? Responder esta pregunta es muy difícil, puesto que necesitaríamos una máquina del tiempo para volver al pasado. Sin embargo, los científicos han encontrado muchas evidencias que nos ayudan a entender el origen de la vida. Observemos esta imagen para entender detenidamente los inicios de la vida en la Tierra. Hace 4.000 millones de años se formaron las primeras moléculas de ARN autorreplicante. Hace 3.800 millones de años aparecen las primeras formas de vida unicelulares, probablemente bacterias y arqueas. También microfósiles inciertos mucho más antiguos. Hace 3.600 millones de años surgen las primeras bacterias que producen oxígeno. También se observan microfósiles definitivos. Hace 3.200 millones de años aparecen los primeros estromatolitos, probablemente cianobacterias coloniales. Hace 1.800 millones de años surgen las primeras formas de vida unicelulares complejas, es decir, protistas con núcleo. Hace 1.000 millones de años se observan trazas fósiles de eucariotas multicelulares simples. Hace 540 millones de años aparecen los primeros peces. A los 300 millones de años aproximadamente, las primeras plantas terrestres, anfibios, árboles grandes primitivos, abundantes insectos y reptiles.
Hace 200 millones de años aparecen los primeros dinosaurios, mamíferos ovíparos y placentarios. Y desde hace 30 millones de años florecen las familias modernas de animales y plantas. ¿Y cuándo surge el hombre moderno? Hace aproximadamente 2,5 millones de años. Los estromatolitos son las primeras evidencias de formas de vida. Estas son formaciones rocosas constituidas principalmente por carbonato de calcio, que ha sido depositado por algas muertas en la superficie de los océanos hace 3,5 billones de años. Ellos constituían una amplia variedad de seres vivos. También se han observado microfósiles, que son formas fosilizadas de vida microscópica, como las cianobacterias. Para mayor información, te recomiendo que veas el video que está publicado en la semana 1, sesión 2 presencial. Tema número 2. Características de los seres vivos. Habilidad 1. Reconocer las características de los seres vivos. ¿Qué es la vida? Cada uno diga en voz alta una palabra que signifique la vida. Aunque la vida en la Tierra tiene un significado obvio, esto conduce a diversas ideas, por lo cual es necesario definirla. La definición de la vida tiene una visión antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, pues para algunas personas la vida es el bosque con aves y otros animales. Sin embargo, esta es una visión muy sesgada, debido a la gran variedad de organismos que son invisibles. Los microbios, por ejemplo, constituyen la mayor parte de organismos vivos, muchos de los cuales viven bajo la superficie terrestre, sumando una masa igual a la de las plantas. Para entender el significado de un ser vivo, estudiaremos las características de los seres vivos, los niveles de organización de la materia viva y la clasificación de los mismos. En general, las características de los seres vivos se han agrupado en 8 grupos para fines didácticos. Para ser considerado un ser vivo, el organismo debe exhibir las siguientes características: organización, metabolismo, movimiento, irritabilidad, crecimiento y desarrollo, homeostasis, reproducción, evolución y adaptación al medio ambiente. Vamos con la primera característica: organización. Los niveles de organización de los seres vivos abarcan 3 grandes grupos: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. El nivel químico involucra a las partículas subatómicas como el protón, electrón y neutrón, los cuales forman parte del átomo. A su vez, la unión de varios átomos forman moléculas, las cuales vienen a conformar a las grandes moléculas de la vida, conocidas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos 4 grandes grupos forman parte del nivel macromolecular. En el nivel biológico, tenemos a la célula como unidad básica de la vida. Varias células de un mismo tipo forman los tejidos. Varios tipos de tejidos forman los órganos y estos a su vez los sistemas. En otras palabras, los sistemas son un conjunto de órganos que cumplen una función fisiológica. Los órganos, agrupación de tejidos que forman una unidad estructural con función determinada. El tejido es una estructura constituida por un conjunto organizado de células iguales. Aquí tenemos un ejemplo de nivel biológico. Observamos 4 tipos de células. Cada tipo de célula forma un tejido especializado. En total tenemos 4 tejidos. Luego, estos 4 tejidos forman un órgano, en este caso el riñón.
El riñón, en conjunto con otros órganos, forman parte del sistema urinario. El sistema urinario, en coordinación con otros grandes sistemas, constituyen un individuo, en este caso el chimpancé. Recuerda que el nivel biológico es hasta sistemas. El individuo ya forma parte del nivel ecológico. El nivel ecológico tiene como unidad funcional al individuo. Individuos de un mismo tipo forman las poblaciones. Las comunidades están constituidas por poblaciones diversas, es decir, diversos tipos de individuos. Los ecosistemas están formados por los seres vivos y los factores abióticos, es decir, sin vida, como por ejemplo el suelo, el agua, el aire, la temperatura, el clima, etc. Finalmente, los diversos tipos de ecosistemas constituyen la biosfera terrestre. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Bien, Linneo instaura el sistema binomial, que viene a ser el nombre científico universal. Binomial o binomio se refiere a dos palabras, al género y a la especie. El género, la primera letra con mayúscula, y la especie todo en minúscula, dado que es una palabra en latín, debe ir en cursiva. Por ejemplo, el nombre científico del ser humano es Homo sapiens. Aparte de ello, actualmente se consideran tres grandes dominios, todos ellos propuestos por Carl Guth, quien fue el pionero en el uso del ARN. Bien, de esta manera los dominios son bacteria, arquea y eucaria. Noten en la imagen al dominio eucaria. Dentro del dominio eucaria tenemos cuatro grandes reinos: los protistas, las plantas, los hongos o fungi y los animales. Los seres vivos se caracterizan o se clasifican por la presencia o ausencia de una membrana nuclear. De esta manera, el científico Sharon sugiere el término procarionte para las bacterias, es decir, aquellas que no tienen núcleo o membrana nuclear, y eucarionte para aquellos organismos que presentan un núcleo verdadero. La unidad más pequeña de la vida es la célula. El desarrollo y entendimiento de la célula se dio gracias al surgimiento de la teoría celular. Esta teoría involucra el trabajo de muchos científicos de diversas nacionalidades y presenta cuatro postulados. Todos los organismos están compuestos de una o más células. Todas las células provienen de células preexistentes. Todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de la célula y la célula contiene información hereditaria. ¿De qué tamaño es una célula? Pues bien, las células, dependiendo del organismo, presentan diversos tamaños. Aquí tenemos un huevo de avestruz bastante grande, 100 milímetros. Tenemos un huevo de gallina que está más o menos por esa dimensión. Un huevo de rana, un óvulo humano. Fíjate, la célula vegetal es bastante grande, como la célula animal.
compara el tamaño con la bacteria. La bacteria es muchísimo más pequeña que la célula vegetal y animal. Ahora míralo, mira un virus. Un virus es muchísimo más pequeño. Pues bien, si tuviéramos que construir una célula, ¿qué elementos necesitaríamos? Estructura básica de una célula, lo que toda célula debe tener. Membrana plasmática, citoplasma, material genético y ribosomas. Tanto las células procariontes como eucariontes presentan estas 4 estructuras básicas. La membrana plasmática son los límites de la célula. Cada célula se mantiene separada del ambiente externo gracias a la membrana plasmática, quien será el vigilante del interior de la célula. El citosol es el ambiente interno, es el espacio líquido que contiene las organelas, sistemas de membrana u otras estructuras donde ocurren reacciones químicas y procesos metabólicos para la obtención de energía de la célula. El material genético no es otra cosa que el ADN. En las células procariontes, el ADN se encuentra en el citoplasma y en las células eucariontes dentro de un núcleo. Por otro lado, y finalmente, tenemos a los ribosomas, que son estructuras que se encargan de fabricar proteínas. Y hemos visto que las proteínas fueron muy importantes para el origen de la vida. La información contenida en el ADN es traducida y expresada en forma de proteínas en los ribosomas. Segunda característica, homeostasis. La homeostasis significa control del equilibrio interno y externo de un organismo. Así, por ejemplo, debe haber un equilibrio entre la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono en el ser humano. También debe haber un equilibrio en el pH de los diversos líquidos o fluidos internos del ser humano, como son la sangre, la orina, la saliva o las lágrimas. La concentración de nutrientes y sustancias de desecho también se deben encontrar en equilibrio, así como las sales y otros electrolitos. El volumen y la presión del fluido extracelular también son importantes. 3. Irritabilidad. La irritabilidad se refiere a la respuesta de los seres vivos frente a estímulos, como por ejemplo cambios en la intensidad de la luz, ruidos, otros sonidos, aromas, cambios de temperatura, variación en la presión, etc. Así, por ejemplo, la pupila se abre para compensar la falta de luz y se cierra ante una luz intensa. Por otro lado, el girasol sigue la luz del sol. De esa manera cambia su posición de la flor. Algunos animales son atraídos por la luz y otros huyen de la luz. Entonces, aquí podemos observar cómo es que el medio externo influye como estímulo para que los seres vivos muestren su irritabilidad. 4. Metabolismo. El metabolismo se refiere a la suma total de las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo o
dentro de un organismo. Entonces, el metabolismo es igual al anabolismo más el catabolismo. Anabolismo es la síntesis y catabolismo es la degradación. Todos experimentan a nivel celular reacciones químicas con la finalidad de sustraer y transformar la energía para realizar funciones vitales. Así, por ejemplo, la fotosíntesis es un proceso anabólico, la respiración y producción de ATP es un proceso catabólico, la glucólisis y el ciclo de Krebs son procesos catabólicos también, y el ciclo de Calvin, en donde se sintetizan azúcares, es un proceso anabólico. Recuerda, anabolismo es síntesis y catabolismo degradación. Es como cuando como un trozo de pan y lo estoy degradando, estoy haciendo catabolismo. Pero una vez que lo degrado en sus componentes más pequeñitos, mi cuerpo empieza a producir sustancias que yo necesito y realiza anabolismo. Todos los organismos vivos pueden ser clasificados de acuerdo a su metabolismo, tanto del dominio bacteria, arquea o eucaria. De esta manera pueden ser fotótrofos o quimiótrofos. Mire la diferencia. Debemos fijarnos en cómo obtienen la energía ambos grupos. Los fotótrofos requieren de luz solar, mientras que los quimiótrofos obtienen la energía a partir de sustancias químicas. Dentro de los fotótrofos tenemos a los fotoautótrofos, es decir, energía de luz solar más dióxido de carbono. Ahí tenemos a las plantas, a las algas con cloroplastos y a las cianobacterias que tienen pigmentos fotosintéticos. En otras palabras, los fotoautótrofos son fotosintéticos. Los fotoheterótrofos obtienen su energía a partir de la luz solar, pero el carbono lo obtienen de compuestos orgánicos, como las bacterias verdes, las purpúreas no sulfurosas. Los quimiótrofos ya hemos visto que obtienen su energía a partir de sustancias químicas y se pueden clasificar en quimiautótrofos o quimioheterótrofos. Los quimiautótrofos además obtienen su energía oxidando sustratos inorgánicos como azufre, nitrógeno, hierro, metano. Ahí tenemos bacterias sulfurosas, nitrificantes y metanogénicas. Los quimioheterótrofos obtienen su fuente de energía a partir de carbono, pero carbono orgánico. El quimiautótrofo utiliza carbono o sustrato inorgánico, que es azufre, nitrógeno, hierro, metano, mientras que el heterótrofo carbono de materia orgánica, como los animales, hongos, la mayoría de bacterias y entre ellos, por supuesto, el ser humano. En esta imagen podemos observar el metabolismo generado por los seres humanos. Ahí vemos al niño que está en pleno anabolismo, su tasa de anabolismo es mayor que la de catabolismo, pero en el anciano su tasa de catabolismo es mayor que la tasa de anabolismo. Lo mismo ocurre con las plantas. Desde que son semillas, crecen hasta un punto en donde empiezan a decaer. Por otro lado, podemos ver las plantas que atrapan la energía solar y, gracias al dióxido de carbono del medio ambiente, convierten en glucosa estas sustancias durante la fotosíntesis. Característica 5. Movimiento. El movimiento consiste en desplazar sustancias o células o todo un organismo. No todos los organismos lo exhiben, ¿bien? Porque puede ser muy lento. Algunos organismos tienen estructuras específicas para ello. El movimiento en los organismos puede ser de dos tipos. Movimiento ameboideos, que se produce por la formación de pseudópodos. Los pseudópodos
son expansiones de la membrana plasmática. Esto genera un movimiento. Este nombre significa falsos pies. Pseudópodos igual a falsos pies. Movimiento vibrátil. Se produce gracias a la presencia de cilios o de flagelos en la célula. Los cilios son pequeños pelitos que rodean todo el cuerpo del organismo y son abundantes, mientras que los flagelos son largos y se encuentran en menor cantidad. Característica número 6. Crecimiento y desarrollo. El crecimiento se refiere al tamaño celular, al aumento del tamaño celular, al aumento en el número de células. Por ejemplo, los organismos multicelulares pasan por un proceso de diferenciación y organogénesis. Desarrollo, por otro lado, incluye los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. El ser humano, sin ir más lejos, se inicia como un óvulo fecundado. Característica número 7. Reproducción. La reproducción es un proceso autodirigido por cualquier ser vivo, dando lugar a nuevos individuos de la misma especie. La reproducción puede ser asexual, es decir, un solo organismo es capaz de originar otros individuos nuevos, siendo copias exactas del progenitor. O sexual, el cual requiere la intervención de dos individuos, siendo de sexos distintos. Los descendientes serán fruto de la combinación de ADN de ambos progenitores y genéticamente distintos. La reproducción produce dos o más descendientes a partir de una célula progenitora. ¿Bien? De tal manera que asegura que cada descendiente tenga una copia fiel de su material genético. Las células procariontes se reproducen mediante división simple o bipartición, mientras que las células eucariontes se reproducen mediante un proceso más elaborado, conocido como mitosis. Otras formas de reproducción asexual son la fragmentación, la partenogénesis, los estolones rizomas, la gemación o la fisión binaria. Característica 8. Adaptación y evolución. La adaptación es la adecuación de los organismos a través del tiempo a las diferentes características de la Tierra, capacidad que nos ha permitido sobrevivir a los cambios del medio. Así, por ejemplo, las arqueobacterias se han adecuado a vivir en condiciones extremas de altas temperaturas. Los animales del altiplano pueden soportar bajas temperaturas, bajas presiones y adecuarse a un solo tipo de alimento. Las plantas del desierto también se han adaptado a la baja humedad en el medio ambiente y a la poca disponibilidad de agua. Por otro lado, vemos a los osos polares que soportan muy bajas temperaturas y pueden almacenar gran cantidad de grasa en su cuerpo para protegerse del frío. Otro tipo de adaptación lo podemos observar en los animales que cambian de color de acuerdo a su medio para protegerse de los depredadores. Bien, hasta aquí llegamos con los temas previstos para la clase de hoy. Niveles de organización de la materia, clasificación de acuerdo a los tres dominios, clasificación de acuerdo a la presencia o ausencia de membrana nuclear y las características de los seres vivos, pues todos están compuestos por células, presentan metabolismo, irritabilidad, movimiento, reproducción, homeostasis, crecimiento y desarrollo y adaptación y evolución.